Quiero darle la bienvenida a este tercero y último tema de esta serie especial de Semana Santa, de viernes a domingo con Cristo en el Calvario. Espero que hasta este momento ustedes hayan podido ya ver los dos primeros temas que están en nuestras redes sociales, donde hemos tratado cuál ha sido el ejemplo que el Señor Jesús nos ha dejado para aprender a vivir en medio de los viernes de sufrimiento, de los viernes de dolor, de ese viernes de crucifixión y de muerte. Y también para poder llevar esos sábados de confusión, de duda, esos sábados de incredulidad, esos sábados que sobrevienen después de un momento de dolor y de tristeza. Y hoy llegamos al tercer día de esta semana especial, al tercer día que lo hemos llamado Domingo de Resurrección, un tercer día lleno de esperanza y de fortaleza. Y hoy tengo el regalo de parte de Dios de poder tener a mi hijo mayor detrás de cámaras. Él es el que está haciendo la filmación y ya oramos pidiéndole a Dios que no permita que nada ni nadie te impida concentrarte durante los siguientes minutos en el mensaje que el Señor trae para ti. ¿Cómo podemos nosotros vivir con gozo y con felicidad después de una etapa de dolor, después de una etapa de sufrimiento, después de una etapa de tristeza en nuestra vida? ¿Cómo podemos mirar hacia adelante con una nueva esperanza, así como Jesús nos enseñó en su muerte, en su sepultura o tumba y en su resurrección y una nueva vida? Quiero que me acompañen, por favor, inmediatamente al Evangelio según San Juan, el capítulo 20, donde se narra de una manera muy especial lo que ocurrió ese domingo de resurrección. Juan capítulo 20 dice la palabra de Dios. Escuchen esto. El primer día de la semana, o sea, el domingo, quiere decir que el séptimo día era el sábado y el sexto día, o lo llamaban el día de la preparación, era el viernes. El primer día de la semana, muy de mañana, siendo aún oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio la piedra del sepulcro quitada. Entonces, dice el versículo 2, corrió y fue a donde estaba Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba, o sea, a Juan, y les dijo: han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Así que Pedro y el otro discípulo fueron al sepulcro y dice el versículo 4, corrieron los dos juntos. Y me llama la atención que Juan menciona quién corría más rápido y quién llegó primero. Dice la Biblia, pero el otro discípulo, Juan, corrió más rápido, más ligero que Pedro y llegó primero al sepulcro. Bajó a mirar y vio los lienzos, pero no entró. Corrió, llegó primero, pero no entró. Solo vio, se quedó asomado. A pesar de que llegó primero, y el que llegó segundo, que llegó rápidamente allí, que era Pedro, dice la Biblia que en ese momento llegó Pedro, Simón Pedro, y entró en el sepulcro. Ustedes saben cómo era Pedro. Ustedes saben que Pedro no era de los que pensaba de las cosas, inmediatamente las hacía. Era un hombre de acción. Así que entra a un sepulcro. Juan se quedó analizando las circunstancias, pero Pedro entró. Y dice la Biblia, escuchen esto, que también vio los lienzos allí en el suelo. Y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús no estaba con los lienzos, sino que estaba doblado y aparte. Entonces entró también el otro discípulo, o sea, Juan, que había llegado primero al sepulcro y al ver, dice la Biblia, creyó. Pero aún no habían entendido. Es increíble cómo uno puede llegar a creer sin entender completamente la Biblia. Eso se llama fe. Creer, aunque muchas veces no entendamos las circunstancias a nuestro alrededor. Y sigue diciendo que Jesús, porque aún no había entendido las Escrituras de que Jesús iba a resucitar de los muertos. Los discípulos regresaron a su casa. Pero María, la que había visto el sepulcro, dice la Biblia, se quedó afuera llorando junto al sepulcro.
Y mientras lloraba, se inclinó a mirar el sepulcro y vio en el sepulcro 2 ángeles de ropas blancas, sentado uno a la cabecera y otro a los pies, donde había sido puesto el cuerpo de Jesús. Y ellos le preguntan a esta mujer, en un cementerio, en una tumba, le preguntan: ¿por qué lloras, mujer? Y ella respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Y cuando hubo dicho esto, se volvió hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no se dio cuenta que era él, no lo reconoció. Y Jesús le preguntó: mujer, ¿por qué lloras? La misma pregunta. ¿A quién buscas? Esta vez agrega una nueva pregunta. Y ella, pensando que era el jardinero, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo traeré, yo lo llevaré. Y Jesús le dijo: María. Y ella se volvió y exclamó en hebreo: Rabuni, que significa maestro. Y Jesús le dijo: no me detengas, porque aún no he subido a mi Padre, pero ve a mis hermanos y dile: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Y María Magdalena fue y dio la buena noticia a los discípulos de que había visto al Señor y de lo que Él había dicho. La historia de la resurrección de Jesús es una de esas historias fascinantes, pero es la historia que parte y divide la historia de la humanidad, la historia del cristianismo, la historia de tu fe en 2. Porque ¿de qué hubiera sido suficiente si Jesús hubiese venido a este mundo y solo hubiera muerto por nuestros pecados, pero no hubiera vencido la muerte y no hubiera resucitado? ¿Qué sería de nuestra fe y de nuestra esperanza hacia el futuro si Jesús no hubiese vuelto a nacer, a vivir, si Jesús no hubiese regresado después de haber sido muerto? En una de las reflexiones que hoy escuchaba, en uno de los mensajes, decía que para creer que Jesús estuvo en esta tierra y que era real, no necesitamos fe. La historia dice claramente que Jesús existió. Y para creer que Jesús murió en la cruz no necesitamos fe, porque los anales romanos, las historias, los historiadores romanos dan fe de que ellos crucificaron a Cristo Jesús. Para eso no se necesita fe. Pero donde hay que dar un paso de fe es para creer que el Señor Jesús resucitó. Y allí es donde entra esta mujer María. Me impresiona que dice la Biblia que ni siquiera había amanecido. Cuando todavía estaba oscuro, ella se levanta y se va al sepulcro. Yo tengo la curiosidad de por qué se levantó tan madrugada. Y llego a pensar que quizás María no había dormido, no había pegado el ojo en toda la noche. Sufría. Tenía mucha confusión. ¿Recuerdan el sábado de confusión, de duda? Cuando uno no sabe el por qué pasó, por qué Jesús murió. El que me había prometido que iba a estar conmigo me sacó. Dice la Biblia que el Señor Jesús le sacó a esa mujer 7 demonios. Esa mujer era una nueva criatura. Esa mujer amaba a Jesús como su creador, como su salvador, como su redentor. Y ahora su redentor no estaba. Durante toda la noche estuvo con esa mente y dijo: no soporto más, mejor me voy al sepulcro, voy a ver dónde está Él, por lo menos estoy cerca de su cuerpo. Y es posible que yo le esté hablando en este momento a alguna mujer o algún hombre, algún joven que está lleno de dudas, que está lleno de incertidumbre, que no entiende el por qué le sucedieron ciertas cosas y que le dice a Dios: ¿por qué, Dios mío? ¿Por qué permitiste esta circunstancia? ¿Por qué estoy pasando por esto? ¿Por qué no respondes a mi milagro que necesito? ¿Por qué no haces lo que yo te estoy pidiendo, Señor? ¿Dónde estás? ¿Por qué haces silencio? ¿Por qué estoy como en un sábado de confusión? Y la Biblia dice que cuando ella llega, cuando se acerca a la tumba, ve que la piedra está movida. La piedra no estaba en su lugar. Y dice la Biblia: corrió. Corre esta mujer, emocionada, asustada, sin saber qué es lo que pasaba, hasta donde estaban los discípulos, y les dice: la piedra
piedra la han movido. Algo sucedió allí y salen Pedro y Juan también corriendo. Cuando tú quieres que tu vida cambie, si tú quieres que tu matrimonio cambie, si tú quieres que tu hogar cambie, si tú quieres que tu vida cambie, tienes que moverte, tienes que correr, tienes que hacer algo en tu vida personal. Así parado y quieto no te va a llegar el cambio. No van a suceder los milagros y las cosas extraordinarias en tu vida. No esperes resultados diferentes haciendo siempre lo mismo, exactamente lo mismo cada día. Tienes que moverte, tienes que correr, tienes que buscar a ver qué pasa y buscar a Dios de una manera especial, darle la oportunidad a Dios de que Él se muestre ante ti. Y Pedro y Juan corrieron. Juan llega primero, me llama la atención, pero se queda en la puerta y no entra. ¿Por qué crees que no entró, hijo mío? ¿Por qué crees que se quedó solo en la puerta mirando en la puerta de la tumba? Porque las tumbas, para darles una idea, las tumbas antes no eran como ahora que van en el suelo. Las tumbas eran como una cueva. Y allí había una piedra grande donde ponían el cuerpo de la persona que había fallecido. Y luego en la puerta de la cueva ponían una piedra grande para sellarla. La piedra estaba movida y Juan corre, pero llega y se asoma y se queda en la puerta. ¿Por qué crees que no entró? Quizás le dio miedo. Gracias, hijo. No sé si lo alcanzaron a escuchar, pero él dice, quizás le dio miedo. A veces nos da miedo, nos da temor descubrir qué es lo que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces por temor y por miedo no vemos el milagro. Nos quedamos solo a la puerta. Hay personas que conocen que Jesús es el camino, la verdad y la vida, pero se quedan solo en la puerta del templo. Quizás estás asistiendo a una iglesia hace mucho tiempo, pero no has dado ese paso de fe porque te da miedo. Porque de pronto dices, es que si me bautizo me van a comenzar los problemas. Ahí el enemigo me va a atacar. Hay personas que llegan a una relación y prefieren vivir en el buen ambiente de convivir juntos, pero no dan el paso del matrimonio por miedo. Miedo al futuro, miedo a la bendición, miedo al milagro, miedo a lo que Dios tiene preparado para su vida. Y se pierden el gozo de ver el milagro por miedo. Pero la palabra de Dios dice que Pedro llegó y entró de una vez. Y me encanta esa actitud de Pedro. Porque muchas veces nosotros le damos doble, 3 veces, 4 veces un pensamiento y vueltas a una decisión con Cristo. Si tú quieres saber lo que Jesús va a hacer por ti, avanza, entra de una vez, toma esa decisión. Y cuando él entró, qué extraño, vio los lienzos organizados sobre el cabezal. En la antigüedad, cuando una persona moría, lo envolvían con lienzos y luego de que estaba todo el cuerpo envuelto, le echaban un bálsamo como un perfume para que el cuerpo estuviera perfumado. Era como un aceite especial. Era la manera de ungir a una persona y darle el honor en su último momento, en su última partida. Pero qué extraño. Los lienzos no estaban reventados. Jesús cuando resucitó, no resucitó así como Superman, rompiéndose la ropa. Algo dejó allí indicado el Señor. En medio de ese orden, Él dobló los lienzos. Fueron quitándoselo uno a uno. Volvió a la vida. Aquel que da la vida y tiene el poder para darla, quitarla y volverla a dar. Y puso los lienzos allí como para que Pedro y Juan pudieran entender, no solo en su corazón, sino también en su mente, de que algo extraordinario había sucedido en ese momento. Y dice la Biblia que Pedro y Juan salieron corriendo hacia su casa, hacia la casa de los discípulos, pero María se quedó llorando. María se quedó llorando.
He venido diciéndoles que después de un momento de sufrimiento y dolor viene un momento de confusión y de duda, pero que si logras soportar y guiarte y dejarte que Dios obre en su plan, porque Él siempre tiene un plan, amanecerá el domingo de resurrección, amanecerá una nueva vida, un nuevo momento en tu vida. Esta mujer estaba desesperada, estaba llorando. Y lloraba allí en medio de ese dolor por la pérdida de su maestro. Pero me llama la atención que ve a los ángeles. Y los ángeles que están allí le dicen: mujer, ¿por qué lloras? Y una de las cosas más hermosas de esta historia, cuando le dice: mujer, ¿por qué lloras?, es que esta mujer reacciona y dice: es que se han llevado el cuerpo de mi maestro, se han llevado a mi Señor Jesús y no sé dónde lo han puesto. Y Jesús se para detrás de ella y ella lo voltea a mirar y no lo reconoce. A veces el llanto y el dolor no nos dejan ver que Dios está allí. Y el hecho de que estés sufriendo no significa la ausencia de Dios. Él está allí, Él está a tu lado. Y lo más impresionante es que ella lo confunde, ni siquiera lo reconoce. Estaba frente a una tumba vacía, frente a dos ángeles y con la presencia del mismo Jesús detrás de ella, y no se había dado cuenta del milagro que estaba viviendo. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces en medio del dolor y del sufrimiento, a veces es tan grande que no vemos el milagro, no nos deja ver el milagro que Dios quiere obrar al frente nuestro, el milagro que Dios está obrando. Y déjame decirte hoy, déjame decirte esto y grábalo en tu corazón. El hecho de que no sientas la presencia de Jesús a tu lado en este momento no significa que Él no está allí. Él está allí. El hecho de que no veas un cambio en las circunstancias no significa que el milagro no está sucediendo, porque el milagro está allí, porque Dios está obrando. Y tiene que amanecer el domingo de resurrección en tu vida. Y me llama la atención que ella no lo reconoce hasta que él no menciona su nombre, María. Y cuando ella escucha su nombre, entonces entiende que el maestro está vivo. Su maestro ha resucitado. Cuando escucha su nombre, Él conoce tu nombre y Él te llama por tu nombre. ¿Sabes una cosa? Satanás también conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Te llama por adúltero, por mentiroso, por engañador, por no sé, tantas cosas. Dios conoce tu nombre, pero no te llama por tu pecado. Te llama. Dios conoce tu pecado, pero no te llama por tu pecado, te llama por tu nombre. Porque Dios conoce tu corazón, porque Dios sabe quién tú eres, porque Dios te ama como tú eres. Y la Biblia dice que cuando Él dijo María, ella enseguida dijo Raboni, que significa maestro en arameo. Ella lo reconoció. Y algo extraño, Jesús le dice: no me toques en este momento, porque ella se iba a postrar ante Él y lo iba a agarrar y no lo iba a soltar. Pero el Señor le dice: no me toques, porque no he subido al cielo. Ve y dile a los demás, a mis hermanos, que voy al Padre y vuelvo, que voy a su Dios y a vuestro Dios. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo es: no te aferres ahora a esto que estás viviendo, aférrate a lo que viene, porque el gozo de la salvación viene en tu vida. Y allí dice la Biblia, en la misma historia, pero en el Evangelio según San Mateo, que su corazón se llenó de gran gozo. Pasó de tristeza y dolor a un gozo especial. Pasó de una confusión a una esperanza. Y Dios quiere traerte, si has pasado por un viernes de dolor y sufrimiento o estás en un sábado de confusión y de duda, Dios quiere traerte ahora a un domingo de resurrección, a un domingo de gozo, de alegría y de esperanza. Solo permanece aferrado a Dios, confía en las promesas de Dios, porque si el Señor está vivo y tú lo crees, si el Señor pudo resucitar de los muertos y pudo vencer esa muerte allí en la tumba,
el Señor puede resucitar cualquier cosa en tu vida. Puede resucitar tu matrimonio que está despedazado. Puede resucitar ese trabajo que perdiste. Puede levantar otra vez un ministerio grande sobre tu vida. Puede resucitar lo que sea y volverle a dar vida. Si crees en la resurrección, es un paso de fe. Entonces Dios podrá obrar la resurrección en ti. Porque Dios es real. Porque esa es nuestra bendita esperanza. Y porque hoy celebramos su resurrección y su vida. Jesús vive. Nuestro Redentor vive. Y volverá por segunda vez. Una de las cosas que dice Pablo en 1 Corintios en el capítulo 15 dice: si no creemos en la resurrección, entonces predicar es en vano y nuestra fe es en vano. La resurrección es lo que hace la diferencia en nuestra vida. La resurrección es lo que nos permite como cristianos seguir viviendo con esperanza. La resurrección es lo que nos da la esperanza de que Él volverá por segunda vez y de que iremos a morar con Él por la eternidad. Que pasaremos los viernes de sufrimiento y de dolor. Pasaremos los sábados de confusión y duda, pero llegarán los domingos de resurrección. Llegará un mundo mejor donde Dios nos lo tiene preparado para ti y para mí. Un lugar donde no hay más dolor, donde no hay más muerte, donde no hay más tristeza. Un lugar donde puedes estar tú con tus seres queridos, con aquellos que has perdido, con aquellos que han fallecido. Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque muera, volverá a vivir. Si mi hijo me llega a preguntar a mí: papá, ¿tú algún día te me vas a morir? Mi respuesta para él va a ser: sí, hijo, posiblemente me muera cuando esté viejo. Posiblemente me muera porque es el camino de la vida. Pero será por muy poquito, hijo, porque cuando Cristo venga me volverás a ver y podremos vivir para siempre en la eternidad, en el cielo, y estaremos por toda la eternidad juntos. Cuando creemos en Cristo hay esperanza de vida. Cuando creemos en Cristo, entonces hay futuro y hay domingos de resurrección. Hoy quiero pedirte a ti que adores a Dios con todo tu corazón, que no permitas que el dolor y la confusión no te deje sentir su presencia. Y aunque no lo sientas, Él está allí. Que no permitas que el dolor y la confusión no te deje ver el milagro de la resurrección. Pero por encima de todo, que escuches tu voz, la voz de Jesús llamándote personalmente. José, Antonio, María, Michael, John, Mauricio, Gerardo, Adriana, Mónica. Y cuando escuches la voz de Dios llamándote por tu propio nombre, tú puedas decirle: mi maestro, sé que mi Redentor vive y sé que tiene preparado para mí un lugar en el reino de los cielos. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que Dios haga resplandecer hoy su rostro sobre ti. Que Dios alce sobre ti sus ojos, tenga de ti misericordia y ponga en ti paz. Que el Señor te bendiga, que el Señor te dé fortaleza y que hoy, en este domingo de resurrección, puedas adorarlo con todo tu corazón y puedas decirle al Señor: gracias, Señor, por venir a esta tierra a vivir por mí. Gracias por morir por mí, pero también gracias por haber resucitado, haber vencido la muerte y haberme dado la esperanza de una vida eterna contigo y con mi familia en la patria celestial. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a permanecer firmes, tomados de su mano hasta la Canaán celestial. Dios les bendiga, un fuerte abrazo y feliz Semana Santa. Dios les acompañe.